Hola, yo soy Nato. En este video voy a hablar de lo que es la teoría de la partida doble, el fundamento principal de la contabilidad moderna. Esta es la base de los registros contables. Si esta es la primera vez que ves uno de estos videos, te voy a invitar a que te suscribas por favor a este canal, que actives la campana para que puedas recibir las notificaciones cuando se suba más contenido. Vamos a iniciar con este tema. Y vamos a ver primeramente el concepto de lo que es la teoría de la partida doble, que dice que es un sistema que consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y del capital contable. En unos videos anteriores hablamos de que los elementos del balance general son los activos, los pasivos y el capital contable. La partida doble consiste, a grandes rasgos, de que cada vez que se haga un registro siempre debe de haber igualdad en el activo y en la suma del pasivo y del capital contable. Aquí vemos una fórmula que dice activo es igual a pasivo más capital contable. Siempre en nuestros registros contables debe permanecer esta igualdad. Si llegase a haber alguna diferencia, quiere decir que hubo un error o un error en el registro de alguna operación contable. Ahora, esta teoría de la partida doble, que es un sistema, surge en 1494 por un fraile llamado Luca Pacioli, que actualmente es reconocido como el padre de la contabilidad. Él era matemático, economista y también fue uno de los primeros, o más bien se le conoce como el contador de su época. No fue el quien inventó la teoría de la partida doble, sino fue quien lo explicó, lo manifestó por medio de su escrito La Divina Proporción. En él especifica, nos habla en lo que consiste este sistema. Él dice que manifestó el sistema de la partida doble, que es el principio y base de la contabilidad moderna. Luca Pacioli, en su obra ya antes mencionada, él habla de 4 puntos. Entre ellas menciona de que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. También él menciona un principio que dice que todo lo que se recibe se debe a la persona del que se recibió. Estos son algunos de los principios que él establece en su obra y donde él de manera muy específica habla de lo que consiste el sistema de la partida doble, que es la base de la contabilidad. Ahora, el concepto dice que este sistema consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones y que debe de mantenerse la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y del capital. Vamos a recordar un poco de la cuenta contable. Ya en algún otro video se habló de lo que es la cuenta contable. Te voy a dejar en la suscripción el video para que puedas verlo en otro momento. En esta ocasión solamente de una manera muy resumida, aquí vemos lo que es el esquema de mayor y cómo está estructurado una cuenta contable, que lleva el nombre de la cuenta, el debe, que es la columna izquierda, el haber, que es la columna derecha, y cuando yo coloco una cantidad en el debe, se llama cargo. Cuando yo coloco una cantidad en el haber, se llama abono. La suma de todos los cargos se va a llamar movimiento deudor y toda la suma de los abonos se va a llamar movimiento acreedor. La diferencia que haya entre estos movimientos se puede llamar saldo deudor o saldo acreedor. Si mi movimiento deudor es mayor que el acreedor, entonces la diferencia sería aquí en el debe y se llamaría saldo deudor. Si en caso contrario el movimiento acreedor, es decir, la suma de todos los abonos, fuera mayor que el movimiento deudor, entonces habría un saldo acreedor y estaría aquí en el haber. Y también hay una tercera opción, que tanto el movimiento deudor como el movimiento acreedor son iguales, es decir, no hay uno que sea mayor que el otro, entonces se dice que la cuenta está saldada. Conociendo esto, vemos que las cuentas contables
hay 4 tipos por lo menos: las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, las cuentas de capital y las cuentas de resultado. Activo, pasivo y capital son los elementos del balance general. Las cuentas de resultado también son registros, pero estos se manifiestan en otro estado financiero llamado estado de resultados, que en algún otro video vamos a hablar de ello. Aquí vemos lo que son las cuentas contables. Puse aquí los nombres de los elementos del balance en vez de poner alguna cuenta específica para que sea más claro. Vemos aquí que el activo tiene un cargo por la cantidad de 1 millón, mientras que en el pasivo tenemos 400,000 pesos, vamos a poner esa cantidad, 400,000 pesos como abono, y el capital contable también tiene 600,000 pesos. Si aquí vemos, el activo nos da un movimiento deudor de 1 millón y la suma del pasivo, que son 400,000 más 600,000 del capital, nos da también 1 millón. Aquí es donde se mantiene esa igualdad. Activo es igual al pasivo más el capital contable. Hay que recordar que en una empresa el activo son los bienes y derechos que tiene una entidad. El pasivo son las deudas y obligaciones que tiene la empresa, y el capital contable son las aportaciones que dan los socios o el dinero que obtuvo la empresa por las operaciones que realizó, es decir, sus ganancias, la utilidad. Aquí vamos a suponer que esta empresa tiene 1 millón de bienes, ya sea en dinero, mobiliario y equipo, equipo de transporte, que puede ser camionetas, motocicletas, vehículos, de automóviles, etcétera. Pero para que la empresa pudiera tener esta cantidad de lo que es el millón, los socios de esa empresa aportaron 600,000 pesos. Y probablemente la empresa pidió algún préstamo bancario, solicitó algunos recursos en los cuales aquí tiene 400,000, y estos 400,000 los debe. Por eso está en el pasivo, porque es una obligación, una deuda que tiene la entidad de pagar esos 400,000. Este es un esquema muy general de lo que es la teoría de la partida doble. Vamos a ver algunas reglas o principios de lo que nos habla este sistema, el sistema de la partida doble. Dice un principio muy general que a todo cargo le corresponde uno o varios abonos, y a todo abono le corresponde uno o varios cargos. Si yo cargo una cuenta, debe de haber otra cuenta que se vaya a abonar. Si yo abono una cuenta, debe de haber otra cuenta que yo deba de cargar. Y aquí comenzamos con 3 principios que dice: toda cuenta del activo debe empezar con un cargo. Las cuentas que conforman el activo deben de iniciar con cargo. Por ejemplo, si la empresa tiene dinero, se le llama cuenta de caja, entonces empieza a registrarse con un cargo. Si la empresa abre una cuenta bancaria, tiene dinero en el banco, entonces comienza con un cargo. Si la empresa adquirió un escritorio, la cuenta se va a llamar mobiliario y equipo y va a comenzar con un cargo. Toda cuenta del pasivo, el segundo principio dice: toda cuenta del pasivo debe empezar con un abono. Las cuentas de pasivo van a iniciar con un abono. Si la empresa solicitó un préstamo, ya sea alguna persona moral o a una institución bancaria, entonces se va a abonar la cantidad por la cual solicitó el préstamo. Si la empresa se compromete a devolver una cierta cantidad de dinero y firma documentos como pagarés, letras de cambio, la cuenta contable se llama documentos por pagar y van a iniciar con el abono. Y también el tercer principio dice que toda cuenta del capital contable debe de empezar con un abono. El capital se abona y quiere decir la cantidad que los socios están aportando a la empresa o las ganancias que están obteniendo. Aquí vemos cómo aumenta o disminuyen las cuentas. Ya pueden ser de activo, de pasivo, de capital contable. Vamos a ver lo que son los aumentos y disminuciones de las cuentas de activo, de pasivo y de capital contable. ¿Cómo aumenta un activo? Un aumento
se aumenta cuando cargamos a la cuenta, es decir, cuando anotamos la cantidad en el lado del debe. Si yo tengo dinero en efectivo, entonces la cuenta se llama caja y la voy a cargar. Eso quiere decir que está aumentando mi cuenta de caja. En el caso del pasivo, se aumentan abonando. Si yo pido un préstamo, abono la cantidad y quiere decir que la empresa debe la cantidad que se coloca en el haber. Si la empresa solicita otro préstamo, entonces está aumentando la deuda y se abona. Y el capital contable aumenta abonando también a las cuentas de capital contable, capital social, capital ganado, etc. Y disminuyen de lo contrario. Si el activo aumenta cargando, entonces va a disminuir abonando. Si yo tengo en la cuenta de caja la cantidad de 1,000 pesos, pero resulta que se tuvo que pagar un gasto y se pagó en efectivo con la cuenta de caja, entonces se va a colocar la cantidad en el haber, que es un abono, y va a disminuir esa cuenta, por eso disminuye el activo. En el caso del pasivo también ocurre lo contrario. Si aumenta abonando, entonces va a disminuir cargando. Si resulta que nosotros, o más bien la empresa, debe la cantidad de 1,000,000 de pesos, entonces está en el haber. Pero si la empresa le paga 600,000 pesos, entonces estaría disminuyendo la cantidad, se estaría cargando. Y en el caso del capital contable, de igual forma, si abonamos a la cuenta de capital contable, aumenta, si la cargamos, disminuye. Y llegamos a estas conclusiones que dicen: las cuentas del activo comienzan con un cargo, aumentan cargándolas y disminuye abonándolas, y su saldo es deudor. Los resultados o los saldos de las cuentas del activo van a ser deudor. Es raro, ilógico, no real que una cuenta de activo sea de saldo acreedor, a excepción de las depreciaciones, que es un tema que vamos a ver en otros videos. Aquí hay otra segunda conclusión que dice: las cuentas del pasivo comienzan con un abono, aumentan abonándolas, disminuyen cargándolas y su saldo es acreedor. Y la tercera y última conclusión dice: la cuenta del capital contable comienza con un abono, aumenta abonándola, disminuye cargándola y su saldo por lo regular es acreedor. El debe es igual al haber. Eso siempre debe de mantenerse. Para asegurarnos de que los registros están llevando de acuerdo a la teoría de la partida doble, siempre debe de subsistir la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y del capital, o dicho de otra manera, la suma de la columna del debe con la suma de la columna del haber. Si llegase a haber alguna diferencia, entonces hubo un error de registro. Y bueno, este ha sido el video de esta ocasión, lo que es la teoría de la partida doble, un sistema que surge en 1494 por el fraile Luca Pacioli, conocido como el padre de la contabilidad, quien explicó todo este sistema. Hay que recordar que la contabilidad es una técnica que se utiliza para registrar, y esa técnica se basa en este sistema que es la partida doble, donde se deben de llevar registros con cargos y abonos, y siempre debe de mantenerse la igualdad entre el debe y el haber, o entre el activo y la suma del pasivo y del capital. Si esta información te fue útil, te voy a invitar a que le des like, que te suscribas, que lo puedas compartir con tus amigos, compañeros o alguna persona que creas que esta información le va a ser de utilidad. Repito, la teoría de la partida doble no la inventó Luca Pacioli, sino que ya era un sistema que ya existía antes, que los comerciantes la utilizaban, pero él fue la persona que lo analizó a profundidad y lo explicó. Y hoy es la base fundamental de la contabilidad. Yo soy Nato y nos vemos hasta la próxima.